vaso de leche por mi calcio con mi pan con hígado frito. ¿Estoy comiendo mucho? ¿Está bien? Bueno, está ingiriendo hierro y también está ingiriendo calcio. ¿Está bien o no? Sí, porque estoy en valor. Entonces, colegas, cuando nosotros unimos calcio y hierro, prácticamente estamos uniendo, sí, ambos tienen muy bien, como dice nuestra amiga, tienen calcio, tienen hierro, pero la absorción para que ambos se queden en mi cuerpo compite. ¿Cuál de estos? Entonces, antes de eso yo les voy a responder o comentar también el otro caso. Cuando alguna vez nos han dicho, no debes combinar los cereales, arroz, quinoa, ¿con qué? La avena, solamente a veces sí no nos hemos aprendido. Tu cuáquer con la leche, que está mal dicho cuáquer con leche, ¿verdad? Porque cuáquer es una marca, porque yo también diría trozocitos con leche, Don Lucho con leche, ¿no? Porque el nombre es avena con leche. Sí, eso siempre nos han dicho, no se debe combinar. Y me imagino que los hospitales donde trabajamos no combinan. Se supone que en el desayuno te dan tu avena por un lado y en otro tazón la leche. Se supone que es así, donde hay nutricionistas que pueden así manejar, pero yo me ahorro para que mi auxiliar, incluso yo pues tenía cargo de los auxiliares, para que no laven las tazones, ¿qué me hacían? A uno le servían todo. Y cuando yo reclamaba y le decía, ¿por qué hace? Pero me decía, licenciada, pero finalmente sí todo va a entrar al estómago. Entonces, ¿tiene razón que tú entras? No, sí, pero es que él o ella no sabe de lo que ustedes van a aprender. Es decir, que no, ¿por qué motivo? ¿Qué sustancia tienen los cereales? Ahora vamos a ver, por eso le hemos puesto los ladrones o inhibidores del calcio o del hierro. Entonces, eso no debemos hacer esa mezcla. Entonces, licenciada, entonces está mal cuando hacemos mi rico arroz con leche. Entonces está mal, prohibido. Quinoa con leche, prohibido. Ojo, nosotros ahora estamos viendo condiciones especiales. Cuando yo tengo un niño que está empezando, está creciendo, a mi niño me interesa, 1, crecer, 2, darle buen calcio, ¿sí? Eso me interesa. Y darle energía para que tenga buen peso. Entonces, si yo sé que en el día no le voy a poder cubrir su requerimiento de calcio, lógicamente, si ya yo tengo arroz con leche, mala suerte, no le puedo preparar su arroz con leche. Su arroz le haré pues un trocecito de arroz con alguna frutita para que tenga sabor y su leche se lo doy separado. ¿Por qué? Porque quiero aprovechar a 1000% este calcio de la leche. Porque yo sé que al combinarlos voy a volver, este calcio ya no, pero va a tener proteínas, sí, va a tener energía, sí, pero déjenme aprovechar eso. Ah, licenciada, yo prefiero darle su arroz con leche porque eso le gusta a mi hijito, sí, porque yo tengo plata, le voy a dar su vaso de yogur, le doy sus 3 tajadas de queso, ahí sí funciona. Pero cuando son pacientes oncológicos, pregunto, ¿quieren comer un montón de cosas? Sí, lo poquito que coman le tenemos que aprovechar un poquito. Entonces, si yo le voy a dar, como les decía, si yo quiero darles leche, que a veces ellos no quieren la leche, pero a mí me ha ido muy bien cuando a veces les he mandado o un flan normal, o un soufflé de zapallito, un soufflé de camote, donde ¿qué le he puesto? La leche. Y como les decía al inicio, ¿no? Les decía, si mi paciente acá tiene problemas hepáticos, pancreáticos, le decía, ¿con qué tipo de leche? Descremada. Si mi paciente de acá no tenía nada que ver, todo estaba bien, le daba con la leche entera. ¿No? Incluso, sí, me gusta, y también le puedo agregar frutitas, agrego. Pero yo sé que incluso en el día, y sabemos ahora que vamos a ver la comunicación en la quimio, radio, no solamente eso, sino también el paciente que tiene asco, náuseas, le daba bebidas, sí, le preparaba así como sus chupetes o sus chups, pero a base de leche. Y a mí me decían, pero recuerda que estamos en un hospital. Recordemos también que son vidas humanas. Quieren calidad de vida.
¿Es más trabajoso? Sí, es más trabajoso. Pero, ¿se le puede hacer? Sí se puede hacer. Solamente que tenemos que dedicarnos pues, a ellos, ¿no? Y hay que sacar, pues, ustedes, trabajamos en el centro de salud, donde ustedes hacen su propuesta, ¿no? Entonces, sí se puede hacer. ¿Sí? Y si no se puede, ustedes van a tener pacientes que muchas veces pueden ayudar en casa, y también en la familia, preparar sus helados, preparar sus chupetes, ¿no? Que sí, con esa variante. Y el paciente, me estoy asegurando que para mí está comiendo su calcio. Incluso, ¿qué puedo hacer para que consuma el calcio? A veces no quiere la leche, no quiere, perfecto. Ustedes han probado, han intentado hacer una gelatina, mala gelatina, y le puedo poner dentro de la gelatina trocitos, cuando enfríe un poquito, trocitos de queso. Entonces, es novedad, me va comiendo. Entonces, si yo sé que le he puesto 2 tajadas de queso, más o menos ya le estoy dando 800 miligramos de calcio. Entonces, ya me falta solamente 400, me falta, entonces por ahí le pongo un quesito. Entonces, tengo que buscar alternativas para poder enmascarar los alimentos menos desagradables. Ese azúcar que usted decía de zapallo, de camote, ¿se le puede dar con la leche de soya o...? La recomendación, ustedes saben que incluso la soya para problemas oncológicos, ¿es un alimento recomendado? No. Para nada. Más, no hablo oncológico. Yo voy a mi cita, mi primera cita, segunda cita con el médico, a nuestras hijas, y cuando llevamos sus primeros controles, que están señoritas, empiezan a menstruar, de 18, 19 años, empiezan a tener molestias por la menstruación, los cólicos, etc. Y el médico le hace las preguntas, no, sí, papá, muy bien, mi mamá también, y tu abuelita de qué falleció. De repente yo como mamá me olvidé de decir, ¿de qué falleció? Ah, de cáncer, decía que al seno, otros al estómago, otros al colon. Basta, ya me dice, cáncer. ¿Yo qué alimentos ya tengo que, se supone, yo como hija ya tenía que haber evitado? Aquellos alimentos que contienen las famosas fitohormonas, ¿no? En la selva se da que todas las niñas son muy aceleradas por ¿qué cosa consumen mucho? O una fruta que es recontra tiene fitohormonas, el agua. Eso ya es, mi mamá sabe que esa fruta hace que las niñas pues físicamente maduren así, es como que su hormona natural, así como que vemos con el pollo crezca así. Lo mismo ocurre para esas chicas. Aceleramos tanto la maduración sexual y todo, que a la larga, pero esto es normal. Pero el problema viene si esa niña tiene antecedentes cancerígenos, ¿no? Igual, si ustedes y nosotros sabemos que tenemos algún familiar con ese antecedente, de nuestra dieta tiene que salir sí o sí la soya. Sí o sí. Entonces, por eso muchos dicen, no, yo no tomo leche vaca, pero sí mi soyita. Y a veces es muy, ahora como lo tengo que de poquitos, decía diciendo que no, por lo contrario, se le va a generar traer mayores consecuencias. Sí. Pasando a lo anterior, que eran los cínicos, muchos de ellos tienen ya son congénitos, o sea, por la madre, ¿no? Que pasa. En muchos de los casos se ha dicho que a partir del 6º mes de crecimiento, ¿no? Siempre se ve en CREP que no se le debe dar cítricos al bebé porque puede producir alergias y todo eso. Yo he llevado hace poco un curso que he traído de España, el Baby Trait Winning, que es justamente que habla sobre la instrucción del bebé y sobre la alimentación del bebé. Entonces se dice más que todo que lo que son problemas alergénicos son dados más que todo por herencia también. Entonces si vemos dentro de la escala de antecedentes del bebé y dentro de su familia no hay nadie que haya tenido, por ejemplo, problemas de alergias con cítricos o algo por el estilo, ¿no? A partir de los 6 meses se le puede dar lo que son cítricos. Más que todo lo digo porque en los niños de 6 meses ya que están empezando por
complementar con el cítrico para poder, ¿cómo se podría decir? Para poder fortificar o sellar, mejorar la absorción de lo que son el hierro, ¿no? Quería saber exactamente si es algo cierto de que se le puede dar a partir de los 6 meses o si es que hay alguna restricción a esos niños, porque bueno, hasta la hora que hemos probado ya con 3 casos no hemos visto ningún problema con los cítricos a partir de los 6 meses, incluso le hemos dado antes, a los 5 meses, obviamente no para lo debutando, y sí hemos tenido muy buenos efectos porque la hemoglobina ha ido subiendo. Entonces es algo que uno a veces no sabe, ¿no? Y es algo novedoso, más que todo porque la vitamina C a veces se restringe en la primera etapa, que de los niños de 0 a 1 años, y bueno, ¿no? A partir de los 6 meses hoy en día se está viendo que sí se le puede dar los cítricos. Claro, siempre teniendo en cuenta lo que son los antecedentes, ¿no? Teniendo en cuenta los antecedentes y viendo lo que es un examen inmunológico al niño para ver si se puede ocasionar algún problema. Claro, justo de ese tema. Cuando son niños, ahora, esto resulta, hay muchos estudios, sobre todo de España, los estudios son fabulosos, sobre todo de la Universidad de Navarra, por ejemplo, estudios fabulosos, pero nos dicen con una condición. La condicional es la siguiente: si la familia, uno, no tenga el factor alérgico, 1, 2, cuando la familia en general, todo, es decir, todo su entorno, maneje estilos de vida saludable. Y sí será. Para ellos no es como nosotros. Ellos no hay español que salga a trabajar sin su desayuno. No hay español que te toque la bocina y fíjense, ingresemos a internet, a la página de internet, las calles no son como las nuestras. Que en todo lugar la contaminación ocular está pues así. No hay, es decir, la gente respeta su turno, el estrés no es como aquí, ¿no? Acá, o no es como nuestro Perú. Entonces, esa es la otra de las condiciones, la condicional. Se da cuando esta gente practica la dieta DASH. La dieta es de ¿qué es la dieta DASH? Donde no tiene que faltarte pescados, no te tiene que faltar frutos secos grasosos, donde las carnes tienen que ser tus carnes magras, a la semana de 1 a 2 veces carnes rojas, el resto pescados, clara de huevo, ¿no? Entonces, esos hogares que vienen de prácticamente, los niños que vienen de esos hogares, lógicamente van a ser niños con un sistema inmunológico pues fabuloso. Es por eso que ellos van muy bien, y no hay restricción. Incluso los suplementos nutricionales de los chiquitos, pues a temprana edad y no pasa nada, ¿no? Porque incluso como en España también alimentación complementaria podemos estudiar los 4 meses, mientras aquí todavía nosotros, aquí a nivel latinoamericano, 6 meses. ¿Por qué? Porque mucho tiene que ver, lo otro es que los embarazos no están terminando a las 40 semanas. Los embarazos están, los partos están empezando, en el mejor de los casos 37, 38, pero muchos incluso 36, 35 semanas. Entonces, esos niños de todas maneras no han terminado, porque también sabemos que en el último periodo del embarazo prácticamente es donde las proteínas se requieren cantidades elevadas. Si normalmente nosotros necesitamos 50 gramos, ellos son 30 gramos más, 31 gramos más, son 81 gramos de proteína. Y si vamos a ver por piezas de pollo, piezas de productos de origen animal, son 4 piezas como mínimo. Entonces no será pura carne, porque va a consumir otro tipo de alimento, pero son mínimo, son dos piezas y media. Entonces, en ellos sí funciona esto. Ahora, también ver que esa alimentación, que cuando ya el bebé empieza a consumir, siempre se dice, no alergénicos, pero los alergénicos no únicamente que vienen a ser los cítricos, sino también aquellos alimentos que tengan conservantes, preservantes, ¿no? Por ejemplo, también nosotros decimos la alimentación complementaria, decimos no pescados, pero ojo, ¿qué tipo de pescados no? No los negros, porque los blancos sí puede consumir. Entonces, esto va cambiando. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo la literatura, si yo le voy a leer la literatura del año 2008, lógicamente dice prohibido
los limones, prohibido los pescados, dice. Incluso aquí, bueno, en Perú todavía ni siquiera tenemos literatura como tal, ¿no? Solamente las recomendaciones que mismo MINSA dice, coman pescado, pero MINSA, ¿qué se olvidó colocar? ¿Qué tipo de pescado? ¿No? Se olvidó qué tipo de pescado, las cantidades. Solamente dice de 2 a 3 cucharadas, a veces no funciona siempre. Entonces, eso se olvidaron, porque esa todavía la literatura está en literatura, está en artículos científicos, en algunos libros que están en inglés todavía, como muchos también esto. Entonces, para ver, yo creo que sí, cuando las personas tienen prácticamente el factor protector, podemos darle, pero eso significa, si nosotros normalmente necesitamos pues una mandarina gigante o una manzana, para los pequeñitos vamos a hacer gotitas, va a ser una gota, 2 gotas, ¿no? Y bien, pero lo que sí hay que cuidar, yo he vivido muy cerca a una paciente, a una bebé con los pescados. Intentamos darle, pero cuando la mamá, porque no eran de condiciones posibles de entender, y la señora empezó a dar los pescados negros, la niñita empezó a tener su racha. Entonces, comprobado que los pescados negros no deben ser. Y los pescados le podemos dar sí, porque los pescados son ricos en histaminas. Por lo tanto, yo le estoy dando una bomba de alergenos, pero sí le puedo dar los pescados a la semana, probando en la semana. Los blancos, 1 o máximo 2 veces a la semana. Y de dónde también, cómo surgen las alergias en los niños, es de la cantidad que empiezas a dar. Si yo le digo, sí, es comida nueva, muchas de las mamás hacemos eso. Le gustó el pescadito, mañana pescado, pasado pescado, todos los días pescado, le doy un montón, no se llenó, le doy más pescado. Es ahí donde el cuerpo, ¿qué pasó, no? Si metabólicamente, ¿qué está pasando? Entonces sí se desequilibra y pasa esto. Entonces, eso sí, con mucha cautela. Si tú estás trabajando con niños, pruébalo, dale toda, pero siempre está revisando a tu pequeño, al bebé, qué puede estar sucediendo, porque ellos no sienten dolor, no sienten nada, son chiquititas, no te pueden decir nada, ¿no? Y ver y su monitoreo, si estás haciendo, sí, eso es cierto. Entonces estaremos comprobando que la vitamina C mejora la absorción, la biodisponibilidad del hierro, ¿no? Lo que aquí tenemos que aprender es así, no consumir no realizar aquellas mezclas donde inhiben, donde nos perdemos. Esa tenemos que cuidar, porque lo poquito que tenemos hay que aprovecharlo, ¿no? Sí. La verdad, yo, mi hijito, cuando nació y le empecé la alimentación complementaria a los 6 mesecitos. Entonces, de mí mi hijito ha sido 8 mesines, ¿no? Y como le digo, le he dado 7, 8, le habré dado la mandarina en juguito, mi hijito le dio ese rash así alergénico y tuve que llevar al pediatra y me recetó las medicinas, ¿no? Pero darle un pedacito, recién así. Y cuando le quitó todo esto recién fue a los 2 años, porque hasta a veces probaba un caramelito así al año y medio le empezó a dar golosinas. Entonces cuando le dije también me claro, es que por eso mucho, como dice nuestra colega acá, lo primero que tenemos que hacer es, por eso siempre con tu paciente, es preguntar qué antecede. A veces dice, papá, todo el mundo preguiara, a veces el médico se ha aprendido el formato, o alguno de nosotros nos hemos, papá diabético, hipertenso, cáncer, esto, pero de repente hay otras cosas que para nosotros supuestamente no interesante, pero para el rato que tú vas a indicar, por ejemplo, los que van a ver comida, yo tengo que saber intolerancias, alergias alimentarias, qué suplementos consume. Si yo tengo un niño de 3 años, decirle a qué edad empezó a consumir, cómo eran sus deposiciones, eso. Pero lo que sí, hasta últimamente bajo de peso, estuvo con diarrea, sube estreñimiento, ya se acabó. Pero eso no me ayuda mucho, ¿no? Nació, ¿con cuántos kilos nació? ¿No? ¿Qué hay de fondo? Esas cosas, para nosotros dar un buen manejo nutricional y un buen manejo oncológico, yo tengo que ver todo eso. Entonces, si la persona de la noche a la mañana será que ya tiene cáncer, eso viene de años. Es por eso que
este curso tenemos que hacer por eso desde el inicio, como hemos visto, ¿no? De conocer los alimentos, ustedes mismas. Nosotros, ¿cuántas horas debemos dormir diario? 8 horas, ¿no? 6 a 8 horas, sino nuestras famosas enfermedades autoinmunes, ¿verdad? ¿Cómo aparecen las enfermedades autoinmunes? ¿De dónde aparecen? ¿Por mucho caramelo? Solamente porque no dormimos bien, ¿eh? No dormimos bien y el estrés. Esas son nuestras enfermedades. Sí, por ahí si amanecemos con que me duele el bracito, tengo mi lupus, tengo mi artritis, nació porque. Y sobre todo, no nos cuidamos de qué? Del sol. Pero total, usted no entiende. Una cosa es que yo me voy a exponer de 10 a 15 minutos, o dependiendo si soy adulta mayor, de 5 a 10 minutos. Otra cosa es que todo el día esté expuesta al sol. Y ustedes han visto, por ejemplo, y eso se comprueba en la gente de campo que no utiliza sombrero o utiliza un sombrerito pequeñito, pero si sus manos no están protegidas, ellas no se echan ni bloqueador ni nada. Cáncer a la piel, sabemos qué está pasando. Y sus manchitas, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, ¿qué está pasando? Esto, es decir, por eso les digo, hay que tener mucho cuidado con todo. Por eso hay que hacer las preguntas antes de indicar, prescribir y conocer, ¿no? Conocer a la persona. Así es. Y en la historia, por eso te demoras un montón, pero a veces una consulta así en un hospital, rapidito, ya, por último te dice, señorita, subes a la balanza, ya, ¿cuánto es? No sé, ahora, ¿qué le digo? Al revés, con saco, sin saco, con cabo, ya le descuento 2 kilos. 2 kilos a mí, yo, sí, la otra vino con pollera, también 2 kilos, ¿se da igual? Entonces, un poquito nos falta el toma de conciencia, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos, no? Entonces, eso desde. Entonces, miren, fíjense por favor, estos son los nutrientes críticos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el hierro, si vamos a ver, lo normal es que el hierro, su función, ¿cuál es? Todo el mundo dice, ¿no? Su función es, o me va a evitar el problema de anemia. No es tanto el anemia, no es tanto eso, sino yo primero tengo que conocer que la función elemental es la oxigenación a nivel celular. Y si es a nivel celular, si no existe una buena oxigenación, lógicamente va a existir destrucción celular. Entonces, si vemos en un proceso de formación, un proceso de crecimiento, es decir, en un embarazo, lógicamente que esto está estrechamente vinculado ¿con qué? Con el desarrollo cognitivo de la persona. Es decir, cuando nosotros, hoy ya nuestros hijos tienen 5 años y queremos que una pasada así se aprenda, si no lo hace es porque posiblemente ese niño nació con anemia, tú tuviste anemia en el embarazo y ahora son las consecuencias. Es por eso que este niño tiene que leer 5, 10, 15 veces más y él la tabla de multiplicar lo va a aprender difícilmente, no va a tener concentración ni memoria, ¿no? Eso es por la parte cognitiva. Ahora, esto en el término clínico, en el tema patológico, ¿no? Va a tener pues consecuencias, decimos la anemia. Y esta anemia trae como consecuencia, lógicamente, ¿qué cosa? Nosotros subimos un 4.º piso, ¿cómo terminamos? Si tenemos hemoglobina baja y no estamos gorditas, recontra cansadas, y mi corazón se me va a salir, ¿ves? Entonces, aparte de estamos cansadas, fatigadas, con sueño, irritables, lógicamente esto va de trasfondo, va a alterar por los sistemas metabólicos, ¿no? Y básicamente a nosotros nos interesa conocer esto. ¿Por qué motivo? Para asegurar la calidad de vida en el paciente oncológico. ¿Qué ocurre? Yo siempre, es lo triste, yo siempre a veces comparo a una embarazada que tiene un bebé precioso y también en la situación de cáncer también estoy creando un bebé pero no precioso, un bebé que me va a matar. Entonces, igual, ese bebé que necesita, también necesita hierro. ¿Y qué es lo que más requiere? Hierro, más hierro, más hierro. Y yo diría, entonces yo no como para que tampoco se nutra. ¿Te va a quitar a quién? A nosotros. Nos quita las proteínas, nos quita el hierro, nos quita el calcio, igualito que un bebé, es tu bebé que estás criando. Es por eso que es bueno, ¿no? Nuestros chequeos. Antes la gente
yo me acuerdo que hace 20, 25 años no era común que te diga tengo cáncer. Tú sabías que se había muerto, pero no sabías de qué. Pero hoy en día ya cambió. Está aumentando. ¿Qué? ¿Está aumentando o recién se está dando la gente está saliendo? Recién, porque siempre hubo. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, es que ahora el clima, el factor, la comida. Puede ser, pero siempre ha sido eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora ya tenemos, entonces, en razón de estas patologías, ya tenemos el marketing de la alimentación saludable. Entonces, para ver todo este tema de hierro, entonces yo tengo que enseñarle a la gente, pero ojo, el hierro no solamente es que coma la sangrecita. Por ejemplo, yo peleo mucho con mis colegas a veces obstetras, no sé si porque yo era una obstetra, pero yo peleo con mis colegas obstetras cuando solamente vienen, no por ellas, me dicen a mí, me dice, por favor, ya, pues usted encárgase de la comidita, de la sesión de café. Sí, o sea, yo no soy la cocinera. Sin molestar a los chicos que cocinan, a los gastrónomos, ¿sabes? Porque pensamos, nos cuadriculamos que la anemia únicamente es darle sangrecitas. Todos los días voy a comer sangrecita. Todos los días. O también hace poco, ¿no? Vimos que un joven en Huancavelica ha creado sus galletas antianémicas, creo. Entonces, el costo es de 2 soles. Todos los días mi galleta, todos los días de la vida podré decir, sí se ha comprobado que salen de la anemia. Yo no sé, ¿cuál es tu plato favorito? Ceviche. Si mañana te invitan ceviche, ¿tú no invitas tu plato ceviche? Rico, ¿verdad? El lunes, otra vez ceviche. El miércoles, el jueves y la semana de ceviche. Ya no. El próximo domingo ya ni ver pescado, ¿no? Y lo mismo va a ocurrir y más. Nosotros que somos grandes, yo puedo hacerlo, yo tengo que comer, porque yo sé que si hierro esa galleta, yo grande, nosotros viejitos. Pero los pequeños podrán todos los días dar la galleta o todos los días la sangrecita. Entonces el factor hierro, colegas, no solamente es el tema de que tienes que saber qué alimentos tienen hierro o no, sino que otros factores externos pueden estar asociados. Y en el paciente oncológico, ¿cuál es uno de los factores cruciales? Es el tema de salubridad, inocuidad, BPMs, buenas prácticas de manufactura. Es decir, los productos que tienen que consumir tienen que ser totalmente inocuos, limpios, sanos, ¿no? Entonces, y para ellos está totalmente prohibido pues, el agua cruda, ¿no? El agua cruda, ¿no? Luego, lógicamente, saber desinfectar las frutas y las verduras, ¿no? Entonces, sabemos que por cada gotita de cloro, ¿cuánto de agua? ¿Cuántos litros? ¿4 litros? ¿5 litros? ¿Cuántos litros? No. Por una gotita puede ser. ¿Cuántos? No. Por una gotita, nosotros ponemos una gota para cuánto, porque le ponemos 5 gotas para cuántos litros. 5 gotitas podemos trabajar hasta con 15 litros de agua. Entonces, más o menos, ¿no? Una gotita entre 3 litros y medio, 4 litros. ¿No? ¿Por qué? Para este caso de pacientes, no estoy hablando para lo normal. Y ahora lo ideal es que jamás también no deberíamos incluso desinfectar la de ellos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Lavar con qué tipo de agua? Con agua hervida, pero fría. Entonces ya mire, ya es chamba adicional, ya es dinero adicional, porque el gas lo tengo que hacer. Pero a veces mi paciente oncológico, ya lávala bien la uva, la lava bien el caldo y se lo está comiendo. Entonces hay que cuidar, es decir, todo lo que es hierro para los alimentos como tal, igual, los parásitos. Si yo tengo parásitos, lógicamente, por más hierro que consuma, igual, más mi cáncer me va a ir decretando. Igual. Entonces, bueno, seguimos avanzando. Entonces tenemos el hierro, el calcio es otro. ¿Qué más adelante vamos a ver? El calcio, por ejemplo. Vamos a ver que el calcio les decía cuánto abordamos. 1 kilo. Y por supuesto, el calcio va aumentando hasta el final de la época de crecimiento, por eso hasta qué edad más o menos, ¿no? Ahora, ojo, el hueso es uno de
los órganos que constantemente se construye, se destruye, hasta el día de la muerte. Por eso cuando a veces muere alguien y para reconocer los tejidos de qué estudio, de qué hacen, hasta cuando un cuerpo está carbonizado, ¿de qué utilizan? El hueso, ¿no? Entonces, por eso eso es lo que nos puede hasta identificar. Por acá, quiero que vean esto, por favor. ¿Hasta qué edad entonces podemos guardar calcio? Sí, las que tienen menos de 25 hasta 25 es el pico más alto para guardar calcio. Las que ya hemos pasado, que creo que somos la mayoría, ¿en qué época estamos? Estamos ya perdiendo el calcio. Pero ojo, no voy a, ya, pues tengo 40 años, ya no importa. No, el poco calcio que he guardado lo tengo que conservar. ¿De qué manera? Entonces, para eso yo le he puesto a este letrero que dice, ¿no? ¿Cuáles son los factores que hacen que nosotros podamos, dice, ¿no? Factores que ocasionan la pérdida de calcio. ¿Cuáles son? Tabaco y alcohol. Ahora, licenciada, ¿qué es cierto? Es que me dicen que incluso para los pacientes oncológicos hay una recomendación que podrían tomarse media onza de vino tinto. Sí es cierto que podría ser dependiendo qué tipo de cáncer sea, ¿no? Pero, ojo, estos, ¿qué consecuencia tienen? Que me van a quitar el poquito calcio que tengo. Mejor lo evito. Entonces, hay que tener en cuenta el tabaco, el alcohol, la cafeína, la vida sedentaria, el exceso. Cuando igual el paciente oncológico no le dice, no, porque ya está con cáncer, hay que darle su suplemento, le compramos Ensure, si son chiquitos su Pediasure, le damos huevo, leche, todo esto también, a la larga, ¿qué me va a quitar? Mi calcio. Entonces, tampoco. O muchas bebidas, ¿no? Entonces, todo lo que tiene, aquellas bebidas que tienen fósforo, muy carbonatadas, también me va a quitar el calcio. Mucha sal, el exceso de sal, el exceso de azúcar también, la cafeína también. Ahora me dirán de repente, licenciada, ¿por qué es cierto que el café es saludable, tiene antioxidantes? Sí, es cierto. También la misma respuesta como la dio nuestra compañera. Eso va de la mano si nosotros llevamos estilos de vida saludables. Una pregunta para todos nosotros. ¿Quién de nosotros a la semana descansa un día sin conexión de su celular? Ninguno. Ya con eso nomás. Antes de que aparezca el celular nos decía sin conexión con la luz, con la tele. Creo que ninguno. Entonces, ¿en quiénes? Pero sí, hay muchas personas que a la hora del almuerzo realmente es el almuerzo. Es de familia, papá, mamá, los hijos, todos sentados, todos conversando. Pero hoy en día, a la hora del almuerzo, frente a la tele, todos, ¿no? Entonces, ¿es ese estilo de vida saludable? No. ¿Por qué? Porque como yo estoy con la tele entretenida, incluso ni siquiera he aprendido a consumir, eso va para los gorditos o flaquitos, que no he aprendido a tener la secuencia de qué tiempo me demoro para comer. Si ya acabé el plato, un poquito más, ¿no? Y un poquito más, cada vez un poquito más gordita estoy, ¿no? Entonces, es por eso que ese es el problema de la cafeína. Y lo triste es lo siguiente, fíjense, ¿qué está pasando en nuestro Perú? Entonces yo espero que ustedes, donde estén, algún día puedan, yo les voy a dejar ahora mi correo, me pueden escribir y decir, licenciada, este cambio hice, ¿qué le parece? Qué bien, ¿no? Voy a inaugurar tal cosa. ¿Por qué? Porque a veces desde el ámbito que trabajamos podemos hacer muchas cosas. Esto es lo triste, ¿no? Me dice, ahora ¿qué consumimos? El doble de gaseosa que la leche. La cantidad de cerveza, igual que cerveza. Fíjense, igual cantidad de cerveza que la leche. El consumo de gaseosa, fíjense, desde el 98 cómo ha ido aumentando. Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Porque la gaseosa, la cerveza es más barato que la leche. Entonces, estos también conocimientos y los ingresos de las personas, ¿no? Entonces, podemos decir, la osteoporosis, la osteopenia, ¿es prevenible? Sí es prevenible. Sí, por ejemplo, licenciada, yo de chiquita no consumí, pero ni modo, no es que tú no has tomado leche, hay muchos alimentos también de origen vegetal que tú los has aprovechado, y más los aprovechas cuando eres joven. ¿Por qué? Porque cuando eres joven no estás tomando
gaseosa, no estás fumando, no estás con estilos de vida inadecuados. Entonces, has conservado el poquito calcio. Y este calcio ahora lo tienes que cuidar. Entonces, vamos a ver qué cosas tenemos que hacer. Por aquí está. Tiene que ser mi dieta rica en calcio, vitamina D, ya dijimos eso, actividad física, ¿no? Estilos de vida saludables, no cigarros, no alcohol, no café. Y sabemos que las personas más de 40 años tenemos que hacer una densitometría ósea cada qué tiempo. ¿Cada qué tiempo? Al año, ¿no? Al año. 6 meses no, ¿no? Entonces, a no ser que por ahí encuentre, ¿no? Entonces, pero también licenciada al año, podría ser incluso hasta los 4 años, dependiendo de cómo uno está su parte física, es decir, sí. Entonces, igual el Papá Nicolau, no va a ser todos los años, por regla sí, ¿no? Pero podría ser 2 años también, mientras tú sabes que no hay flujo vaginal, que, ¿no? Entonces, se puede depender mucho de la persona, de lo no, pero las dos siempre vamos al año. Sí, pero una de las dos de repente su estilo de vida no es nada saludable. Pues yo fumo, yo tomo licor, a veces amanezco en la calle, no sé, es totalmente distinta, no podemos ir al año. Yo debería de repente cada mes baño. Visita, pero ahora sale una ley donde que el Papa Nicolau ya no se debe hacer cada año, porque es para acelerar el cáncer cervical y por eso que estarían prolongando. Por eso, puede ser, va a depender, por eso vuelvo a decir, va a depender mucho de la condición física de cada uno. Sí, por eso les digo, no es que debe ser, puede ser, por eso va a depender mucho. Porque sí, sabemos que todo procedimiento invasivo deteriora la protección, por el contrario, puede generar otra cosa. Sí. Entonces, este es el hierro, y hablamos del hierro, hablamos, estas son sus funciones, fíjense. Entonces, si yo voy a ver síntesis de ADN, síntesis del sistema nervioso, sistema inmune, básicamente estoy hablando del paciente oncológico, porque esto es lo que se deprime, es por eso el paciente oncológico sí o sí no debe tener, si yo tengo que combatir a que su hemoglobina se mantenga normal o muy cerquita a lo normal, porque decir que voy a mantener con su hemoglobina en 16, para el caso de varones, o para el caso de mujeres en 13, 14, estaremos realmente, es lo ideal, pero es así. No, siempre es con tendencia a bajar y a cuidar. Bueno, los tipos de hierro, ya que lo hablamos, el hemínico, no hemínico, productos de origen animal, vegetal, aquí está, miren, ¿no? Disponibilidad o su absorción llega hasta el 20%, el no hemínico son productos de origen vegetal. ¿Cómo los perdemos? El hierro, lógicamente, si soy mujer, paciente oncológica y tengo, miren, yo 30 años oncológica, acá un joven 30 años paciente oncológico. De hecho, por ser hombre y mujer, ¿quién va a perder más sangre? ¿Quién va a tener mayor tendencia a ser anémica? Yo, solamente por el hecho, por ser mujer, por mi periodo menstrual. Porque cada periodo menstrual aproximadamente perdemos 28 miligramos de líquido. Y también, normalmente cuando no menstruamos, hombres y mujeres, perdemos 1 miligramo todos los días, solo que no se ve, 1 miligramo no se ve, tanto chicas y chicos, ¿no? Entonces, y bueno, ya creo que eso está, además les estoy dejando la literatura, por favor, de donde pueden sacar, ¿no? Son muchos estudios de Colin, de los estudios para ver prácticamente la concentración, memoria de los niños, porque ahora, si nuestros niños se sacan 0,5, posiblemente es porque nosotros somos las únicas responsables, nos hemos embarazado, anémicas, no le hemos dado el suplemento correcto en el tiempo oportuno. ¿Por qué? Por querer, ¿no? A veces no sé si le pasa a usted, señorita, que decimos, ya están recibiendo las chispitas, los suplementos, pero los dientecitos se le empiezan a hacer negritos, se empiezan a estreñir y ya mejor ya no le damos. Entonces, ¿qué pasa? La segunda parte de esta atención no nos dicen, pues. Entonces, oye, para evitar el estreñimiento, estas chispitas hay que darle fraccionadamente. Para evitar el estreñimiento, tienes que incrementarle a su dieta alimentos fibrosos, ¿no? Entonces, no nos comentan eso. Para evitar el estreñimiento, tienes que darle agüitas azucaradas, ¿no? Entonces, no nos dicen esos secretos, porque solamente dicen, dale que consume, y por eso vienen más si son pacientes oncológicos, ¿no? Entonces, miren, ahí también tenemos aquí
¿Ladrones de quién? También del hierro, ¿no? Entonces, miren, si yo consumo, el paciente oncológico está consumiendo sus sangrecitas, su filete de pescado oscuro, etc., pero le doy con abundante cantidad de cereales, también le estoy quitando el hierro. O sea, no le puedo dar con un montón, no le puedo dar con... ¿Por qué? Porque tiene fitatos, el té, el café tiene polifenoles o mucha fibra, porque también igual se va a ir el hierro. O también, licenciada, pero total, ¿le doy o no le doy hojas verdes? Claro, si tú le das hojas verdes, dale hojas verdes solas, no las combines con los productos de origen animal, no les des, porque igualmente, ¿por qué? Porque tienen sus oxalatos. Es decir, ahora les pregunto a ustedes, en un servicio de alimentación de un paciente oncológico, ¿le debo dar yo de postre uvas? Si sé que está a las justas con su hemoglobina, ¿le debo dar uvas? No, porque contiene. La uvas es una de las frutas que tiene mucho oxalato. Entonces no le debo dar. Entonces esto es algo que también tenemos que apuntar. Entonces, cuando yo tengo un servicio oncológico, lo que no debo comprar, ¿qué cosa es para los pacientes que están con hemoglobina? Es uva. Por gusto estoy comprando. Por lo contrario, tienen que ser frutos cítricos, otros, pero no es. Pero licenciada, la uva también tiene ácido, sí, ya sé que también tiene vitamina C, pero contiene oxalato. Entonces va a quitarme lo poquito. Esta que. ¿Qué más? Otros inhibidores o ladrones, ya vimos los oxalatos y la combinación con el calcio. Por lo tanto, ¿debo darle este tipo de puré? Para ellos, sobre todo, verde con el puré de espinaca con queso, con bastante leche, no, porque hemos visto por la competencia en la absorción. Entonces, pero licenciada, yo estoy sana. Bueno, si tú estás sana, no tienes problemas. Tu hijito, mi hijito también toma su yogur en la tarde, en la mañana, en la tarde, sus quesos aparte, no hay problema. Pero si en casa no hay las posibilidades económicas, a las justas va a haber para este puré el queso, mejor no le dejo todo. Entonces, esto es por los que hoy en día se está trabajando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes y conocer y también, pero yo no puedo decir, pues todos los días tengo que consumir tales, tengo que combinar bien. Estos son, si yo tengo y mi paciente es oncológico, lógicamente, ¿qué tengo que? Primero enmascarar. Yo a mis pacientes, normalmente a mis pacientes yo no les digo, por ejemplo, que le voy a dar algo con sangre, porque se va de cabeza, le da asco. Y más, los pacientes oncológicos tienen tirria, lo que es carnes rojas, temor, porque dice que por eso les ha dado cáncer. Ustedes se acordarán que hace 4 años, creo, 4 años atrás, salió a nivel nacional la prensa que por la carne roja produce cáncer. Sí, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, pues se acuerdan hace eso, ¿no? Fue terrible, terrible que la gente no, ¿verdad? Y que también se leyó, y todavía la FAO, que les decía, ¿no? La OMS, la FAO dice que está por hoy que nos va a dar cáncer. La gota. ¿En qué momento? Salió por uno por el tema de ácido úrico, gota, pero también otro salió específicamente por cáncer. Cáncer. Por eso la gente dice, te va a dar cáncer, y en el mercado no se vendía, todo fue como 2 semanas, semana y media duró esa bola de información. Pero pusieron que la OMS dice, sí, pero la OMS, ¿qué nos decía? Vamos a ver más ahora después de esto, me parece. Dice, cuando nosotros consumimos aproximadamente en promedio, casi diario o interdiario, medio kilo de carne rojas, pero no es que yo coma por ejemplo, hoy día mi asado, de repente me como 5 filetes de asado, me va a dar cáncer. Es el tipo de cocción que uno realiza. El tipo de cocción, ¿cuál es? Si yo hago a la brasa o hago a la parrilla, es así. Tengo aquí el alimento, ¿no? Ahora que lo tengo un churrasco. Tengo un filete, ¿no? Tengo un bistec, voy a ponerlo a la parrilla, mis dedos me sirven de parrilla, pero aquí está el fuego directo y el churrasco y todo esto tiene grasa, cae, la grasita se derrite y regresa, pero ya no regresa como grasita, ese humo ya vamos a eso. Entonces, pero si yo consumo esto casi todos los días de mi vida,
me va a producir cáncer. Pregunto, ¿qué ser humano se come medio kilo de carne en esta condición todos los días? Nada. Entonces, la información no nos llegó completa, ¿no? Entonces, eso hay que cuidar. Entonces, yo les deseo, yo a mis pacientes no les digo, pues, ustedes también si van a trabajar con pacientes oncológicos, yo no les puedo decir, pues, ya tienes que dar esto, pues, bueno, no sé si se nota, pero es sangrecita. ¿Sí? Este es el orden que contiene hierro. 6 por cada 100 gramos de sangrecita, 5 miligramos de hierro, bofe, hígado, riñón, ¿no? La pavita, la carne de res, los pescados blancos, la carne de cerdo y finalmente el pollo. Miren, en 100 gramos de pollo que tiene 1.5 miligramos de ¿qué? De hierro. Si no hay nada, sí. Puede consumir los dos, dependiendo de la frecuencia y sobre todo con aguas saladas por el tema de los metales, en este caso del mercurio. Hay que cuidarlo, pero ustedes saben que el mercurio no ingresa al cuerpo. ¿Dónde se aloja? Todo a nivel de escamas, la piel. Es por eso que sus preparaciones de ellos generalmente para este tipo de pacientes tiene que ser la pulpa como tal, sin costras. Cuando nosotros vamos a servir tenemos que quitar definitivamente la costra, ¿no? Incluso así como se hacen las preparaciones tipo gourmet a las papas, quitas un poquito, sí, tengo que darle. ¿Por qué? Porque lo que queremos en los pacientes oncológicos darle a preparaciones agradables. Así es. Y fíjense, entonces, ahora, pero ¿cuál es esto ya sabía? Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Las preparaciones como estas. Entonces, muchas hablamos, ya vamos a hacer de chaufa, de sangrecita, la torreja de sangre. Basta que me digan, ¿cuál es el menú? Yo estoy enferma, señorita, ¿cuál es el menú? Torreja de sangre. Desde que ya me dijo, ya me asusté más. Entonces, las personas que practican la dietética, entonces es ahí cuando el chef o la nutricionista cuando manda el menú, tiene que decir, no sé, hoy día voy a mandarle una torreja nutritiva, una torreja especial. Entonces, ¿qué será? Hoy día, ¿cuál es el menú? Una torreja nutritiva. Ya, entonces, te dicen, que me diga torreja de sangre, yo oncológico, pero me voy a deprimir más. Ahora otra cosa, la dietética entra a tallar acá, por favor. Ustedes, si alguna vez ustedes tienen pacientes particulares, porque sí, siempre nos piden esa ayuda, entonces, cuando yo le voy a dar particularmente, es decir, le voy a dar el asesoramiento, una torreja, ¿qué sería? Pues ver una torreja de este tamaño. Yo no tengo hambre, estoy con mi quimio, salí del quimio, estoy en la casa, una torreja así, gigante. Con ver nomás, ya me hostigo. Entonces viene la dietética. ¿Se acuerdan que la dietética? La ciencia y el arte por el cual yo planifico los alimentos. Entonces le voy a hacer la misma torreja, pero le hago por cucharadas, cucharaditas. Le daré aunque sea 3 torrejas, 4 torrejitas, 5 torrejitas. Pero eso es tiempo y dedicación. Pero ustedes saben que ese paciente va a salir porque va a comer de poquitos. Entonces, es así. Y para cada uno de estos, igual, ¿no? Alguien me decía, yo trabajo a veces con niños, así de los albergues voy, y dice, sí, licenciado, hemos hecho lo que usted dijo, ¿no? Sí, porque habían asistido a la capacitación, hemos hecho nuestra torta de sangre. Sí, me hemos hecho lo que usted ha hecho, torta de sangre. Y el menú, ¿verdad? Decía torta de sangre. Y los chiquitos grandes, entre comillas, 12, 13 años, no, que sí. No, yo no como. Los chiquitos sí comen porque los chiquitos de hambre, todo. Pero el grande también tiene hambre, pero el hecho de leer torta de sangre, ya no quería. Entonces hablé nuevamente con la cocinera, las mamás sustitutas de esos lugares. Entonces les decía a los tutores, ¿no? Les decía, señora, les decía, entonces, vamos a usted ha dicho, no, pues ponle tortita de chocolate, pero ponle tortita de chocolate, budín, no sé, budín de chocolate, hay que poner mousse de sangrecita. Ya. Sí. Cuando los chiquitos ya, pero ya, como ya sabían, era difícil cambiar, pero poquito a poquito se ha ido cambiando. Y a los chicos, para yo combatir
darle un alimento, tengo que darle cosas que les agradan. A ellos que les gustan los dulces, pero lo que no debo hacer, por mi torta de chocolate no le puedo agregar leche, mi mousse o mi manjar de chocolate no le debo agregar leche, porque ya vimos por qué motivo, pero darle porciones chiquitas. Y eso es lo que va a ocurrir. Ustedes saben que el problema oncológico hoy en día ya no solamente son adultos, tenemos muchos niños. Y ustedes saben, si yo le doy un mousse a un niñito, le doy su galleta, le doy su pancito con mousse de sangrecita, que va a ser un mousse de chocolate, sé que le estoy dando buena concentración de hierro, sé que le estoy protegiendo de otras sustancias que no le quiten el hierro, le doy cosas limpias, voy a hacer que ese niño, no voy a decir, uy, lo voy a sacar de la anemia, porque por sí solo, por su propia patología, el niño ya está con tendencia a ser anémico, pero sí voy a cuidar, porque para que el niño, yo no quisiera que me llegue a tener pues, sus bolsas de oxígeno, porque si no tiene dificultad respiratoria y todo eso, ¿no? Entonces, para eso es cuidado. Entonces, ¿entendió esta cosa? El zinc es otro de los elementos muy importantes, sobre todo para un proceso oncológico. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a la protección y generación de masa muscular, ¿no? Y en los niños ayuda al crecimiento y desarrollo para ellos, ¿no? Recordemos que el zinc lo encontramos también en todos los productos de origen animal. Entonces, si ya consumimos productos de origen animal variados, estamos cumpliendo con el aporte de proteínas, el aporte de hierro y el aporte del zinc. Hoy en día también sabemos, ¿no?, que nos venden redoxón con zinc, ¿no? ¿Por qué creen que nos dan un gran antioxidante con un mineral que me ayuda a esa regeneración, ¿no? Es una regeneración celular de crecimiento y desarrollo. Y pues, vuelvo a repetir que nuestra masa neoplásica es otro bebé, pero no es un bebé benigno, ¿no? Siempre, pero tenemos que alimentarlo. Muchos dicen, no, ya que no como, no, igual, tú no vas a consumir, pero ese bebé maligno pues va a consumir. Esto sigue, ¿no? Persisten muchas interrogantes sin resolver respecto al papel biológico del zinc humano, pero si interviene en todo lo que es la síntesis, la formación, el metabolismo de carbohidratos, proteínas, lípidos, tiene un valor muy, muy importante para la vida del ser humano, básicamente en momentos patológicos, ¿no? Sabemos que el zinc también en pacientes con cáncer, sobre todo, le va a ayudar aquellos que cuando reciben la quimioterapia, la radioterapia, que pierden el gusto, la sensación de sabores. Entonces el zinc nos ayuda mucho. Entonces por eso también ya, y lógicamente no vas a comer carne, no, voy a darle suplemento de esto, ya no me queda otra. Al igual que la piridoxina, para que el paciente esté bien, igualito, ¿no? Están todos los productos de origen animal, ¿no? Y bueno, prevención de la neumonía, porque este efecto es un protector. Las fuentes alimentarias, bueno, aquí están, son todos, puede ser también sintético, y aquí está todo el sistema, ¿no? Su deficiencia va a producir